Muy buenos días a todos y a todas los que nos sintonizan a través del circuito abierto de Radio Chofar 105.1 FM. Bienvenidos todos los hermanos al norte, al sur, al este y al oeste, donde alcanza las ondas hercianas de este poderoso circuito. Y también quiero bendecir y saludar de manera especial a todos los que nos sintonizan a través de la cibernética, a través de www.chofarsonando.com. Que Dios les bendiga poderosamente. Estamos con este tema que hemos titulado ACLA, Antídoto contra la apostasía, reconociendo que estamos en un tiempo vital, tiempo de reencuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tiempo cuando nos preparamos para estar en la eternidad con Él, pero tenemos que velar porque la apostasía ha permeado la congregación y por ende la amenaza con la destrucción de su alma en el infierno. Por eso nosotros nos preparamos a través de esta poderosa tertulia que Dios nos permite el día de hoy. Toda la gloria es para el Señor y por eso le invitamos a abrocharse los cinturones porque despegamos en el jet del conocimiento. El día de ayer empezamos este tema maravilloso y decíamos que el producto de la falsa enseñanza de los falsos maestros ha entrado lo que es la apostasía dentro de las congregaciones. Durante muchos años, cientos de años, la apostasía ha estado allí. Ahora, nosotros entendemos, viendo lo endeble de la congregación, porque hoy tenemos una congregación endeble, una congregación que sabe querer a sus líderes, ha aprendido a querer a sus líderes, pero no ama al Señor. Y lo más tremendo de todo esto es que hay hombres que no quieren hacer nada, hombres de Dios que no quieren hacer nada con relación a este punto. Simplemente se hacen de la vista gorda y permiten que todas estas cosas sigan sucediendo. Y el pueblo que está siendo captado por el Santo Espíritu, porque es el Santo Espíritu el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, convenciendo al hombre de pecado, llevando a la mujer al arrepentimiento, entonces estamos permitiendo nosotros con nuestro silencio, con un silencio cómplice, que las almas lleguen a estos grupos dogmáticos religiosos que terminan inoculando el veneno de la apostasía a esas pobres almas. El énfasis hoy día es enseñar al creyente a querer al ministro, a querer el ministerio y defenderlo, pero no se está enseñando en la mayoría de las congregaciones lo que es el temor a Jehová, lo que es el respeto a Jehová. Entendemos que cuando un ministerio, cuando un ministro se centra en predicar lo que es la verdad de las Sagradas Escrituras, la iglesia va a crecer, la iglesia va a tener buenas obras y va a ser una iglesia formidable. Pero cuando la congregación se centra solo en estímulos, solo en enseñanzas de hombre, producto de lo que es la psicología, producto de lo que es la motivación, vamos a tener un pueblo endeble. Vamos a tener la congregación que hoy se tiene, una congregación que no le termina de amanecer. Recordemos lo que dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 25. Se han apartado de la verdad y han tomado la mentira, y hoy día no se les rinde culto a Jehová, sino que se les rinde culto a los hombres. Hombres idolatrados, hombres idealizados, hombres que se le está rindiendo culto y pleitesía, donde se le enseña a la congregación que hay que tener a los hombres y ministerios de Dios en eminencia, y allí está centrada la congregación. La congregación entonces quiere a ese líder, la congregación quiere ese ministerio y lo va a defender a ultranzas. Es por eso que le hago un llamado al liderazgo que está haciendo las cosas incorrectas, porque este es un llamado de alerta. Este es el antídoto contra la apostasía. Tú, ministro, que estás enseñando las cosas malas, el Señor dirige una palabra para ti, una palabra poderosa. El Señor le dice claramente a los fariseos: hipócritas, se justifican a vosotros mismos. Ustedes están justificando a ustedes mismos, pero ustedes se justifican delante de los hombres. Los hombres le tienen por sublime, dice el Señor Jesucristo, pero delante de Dios es una abominación. Dios conoce lo oculto, Dios conoce lo que está en el corazón de cada hombre, de cada mujer. Dios conoce al liderazgo plenamente. Dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13, que no hay cosa oculta que no se manifiesta su presencia. Y Dios en este momento está exhortando al ministerio a que vuelva en sí, porque siguen justificándose, siguen quitándole la gloria al Señor, siguen quitándole la honra al Espíritu Santo. Y Dios está en desacuerdo. Dios está molesto con todo lo que está sucediendo en medio de la enseñanza de su pueblo, en medio de la doctrina que se imparte a través de grupos religiosos que buscan la honra
de los hombres. Muchos ministros serios reconocen en secreto la decadencia de lo que es la enseñanza. Muchos ministros serios en el país y fuera del país reconocen la decadencia del sistema que hoy estamos enfrentando en medio de las congregaciones, pero no se atreven a decir nada, y esto es lo preocupante. Querido oyente, esto es lo preocupante. No se atreven a decir nada. Parecen Nicodemo cuando vino en medio de la oscuridad a hablar con nuestro Señor. Sabía que el sistema estaba corrompido, sabía que había ofensa a Jehová en medio del culto, pero no se atrevía a hacer nada. Muchos creyentes, muchos ministros que no se atreven a hacer nada. No hay nadie quien le ponga cascabel al gato. Debemos reconocer y aceptar que el nivel que Dios ha querido para su pueblo no se ha alcanzado. Hoy solo se conforma el pueblo en vivir en religiosidad. ¿Cómo se viste? Los días de culto, el lugar donde se congrega, ir a un fulano altar a llenar de oraciones mezquinas, solo pensando en sí mismo, y de cuando en cuando asistir a un evento para entonces así cumplir el requisito. Ese no es el nivel al que Dios ha llamado a su pueblo. Somos sal de la tierra y la sal no se puede desvanecer. Recuerdo la experiencia que tuve en medio del Grupo Muela, un movimiento universitario evangélico latinoamericano, y tuve la dicha de hablar con varios jóvenes africanos compartiendo experiencias cristianas. Y recuerdo que estando en una iglesia muy pudiente en Lechería, estado Anzoátegui, Venezuela, uno de los jóvenes africanos me decía: pero ¿y esa gran casa para qué es? ¿Y toda esa pompa para qué es? Estábamos hablando del lugar de congregación de aquellos hermanos. Y yo le preguntaba: pero es que tú no sabes que esto es un lugar de reunión. Y me decía: no, yo desconozco todas estas cosas. Yo desconozco que esto es llamado iglesia. Y yo le preguntaba: ¿y qué es para ti una congregación? ¿Qué es para ti la iglesia? Me decía: cuando nos reunimos humildemente a clamarle al Señor por nuestros pecados, para que nos perdone y nos transforme, y decirle a Él que nos use, no importa lo peligroso de la misión, porque si tenemos que dejar la vida predicando este evangelio, esa es la esencia de nuestra vida. Nosotros no conocemos lo que son estos lugares, nunca hemos visto estos lugares. En cualquier piedra, bajo cualquier árbol, a la orilla de un río, allí es la congregación de nosotros, me decía aquel joven. Y me decía: ¿y dónde están llamando los directores del culto a pasar? Porque aquella mujer decía de manera enfática: pasen todos al altar. Y yo le decía: ¿y qué es para ti el altar? Y me decía aquel joven: mi corazón. Ese es el altar real de lo que la palabra del Señor dice. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Es que definitivamente, queridos oyentes, la apostasía ha permeado la congregación y hoy día lo que se hace es vivir en religión y dogma. Mas Cristo no está por ninguna parte. La misión de la congregación en la tierra, la misión de la iglesia se ha desvirtuado. No hay esencia de Dios, no hay llamado de Dios, no está la verdad de Dios. Mateo capítulo 16 versículo 25 lo dice claramente: aquel que quiere salvar su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por causa de mi nombre la hallará. Es que la esencia del evangelio es que tomemos las sagradas escrituras, es que volvamos a la esencia de la verdad y nos apartemos de filosofías y de los grandes motivadores del tiempo. Es que hoy no tenemos predicadores reales, hoy no tenemos quien enseñe la palabra de Dios, hoy tenemos motivadores por todas partes. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que se tiene hoy? Más mundanalidad dentro de la congregación, más decadencia, menos compromisos, menos santificación, más compromiso con los hombres que con Jehová. El Señor advierte a su pueblo claramente, y en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice el Señor: que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Querido creyente, tenemos que volver en sí, y este es el antídoto contra la apostasía. Este es el antídoto de Dios para la humanidad entera.